Sí. Sí, sí, sí. 3, 2, 1. Sí, por IPC está bien, estaba chequeando. ¿Listo? Ya estamos. ¿Estamos? Sí. Estamos. Porque yo no veo. Demora. En breve, sí, en breve. Bueno, estamos, me comentan que estamos, así que yo creo que estamos. Nos caímos un ratito, pero nos volvemos a levantar. Ahí nos levantó la... Estábamos tratando de explicar cuál es la diferencia en el equilibrio fiscal entre impuestos y gastos. El equilibrio fiscal, para ponernos en tema, es simplemente que los ingresos del gobierno, que básicamente vienen por impuestos, tienen que ser igual a los gastos del gobierno. Si el gobierno gasta más de lo que le ingresa, tiene que suplantar esa falta de ingresos con una de dos fuentes. O con deuda, que no puede ser ilimitada, como ustedes saben, no pueden gastar todo lo que se le da la gana con la tarjeta, el gobierno tampoco puede gastar todo lo que se le da la gana con la deuda, y sino con emisión monetaria. Por lo tanto, el equilibrio fiscal lo que logra es acabar con la inflación. Ahora, si ese equilibrio fiscal se logra a través de suba de impuestos, el problema que tenemos es que esa suba de impuestos se le saca a alguien. ¿A quién se le saca? Al sector privado. Por lo tanto, ese equilibrio fiscal que permite que no tengamos inflación con suba de impuestos, lo que significa es que no vamos a crecer, que vamos a tener una recesión permanente. Y esto es, de alguna manera, la situación que hemos vivido en los últimos 10, 11, 12 años. Es decir, se financiaba lo que se podía con inflación, tratando de evitar una hiper, pero no se crecía. Ahora estamos tratando de llegar al equilibrio fiscal, lo cual va a hacer, lo cual está produciendo que la inflación baje, pero si no bajamos impuestos, no vamos a crecer. Eso es lo que tenemos que entender. En este periodo hay una baja de impuestos. Esa primer baja de impuestos es el impuesto inflacionario, que es un impuesto importante que se está pagando en este momento. Pero que en breve vamos a no tenerlo más. Y ahí es donde tiene que aparecer la otra baja de impuestos, por lo tanto la caída del gasto todavía tiene que ser mayor. Por eso es que el gobierno dijo que si salía la ley bases que permitía la recomposición del impuesto a la cuarta categoría, el impuesto a la ganancia a la cuarta categoría, ese ingreso adicional iba a venir acompañado de una baja en el impuesto país. Esa baja del impuesto país lo que va a permitir es ayudar a que la brecha entre el oficial y el paralelo se achique, probablemente que el paralelo caiga un poco y fundamentalmente que se empiece a salir del cepo. No sé qué opinás, Julio. Sí, también Carlos, ahí que un poco el esquema de precios, como hablábamos el otro día, sirva como lo que es, ¿no? Un sistema de señales y de precios relativos que nos dan señales como para comprar y vender en una economía ordenada. Hoy no hay esquema de precios relativos, los precios no sirven como señales, entonces hay múltiples tipos de cambios, que eso genera distorsiones de optimización en el equilibrio general. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero hay un tema muy importante cuando tenés un gasto público tan alto. El gasto público en la Argentina está arriba del 40% y probablemente esté más cerca del 50% que del 40% consolidado, pero ahí está, depende del número que saque cada uno. Hay un libro que se llama Riqueza y Pobreza de George Gilder, que yo recomiendo muchísimo. Es un gran libro, en el cual él explica que el gasto público nunca debería estar en el lado de los activos, sino que debería estar en el lado de la liability, en el lado de la deuda. Es un costo el gasto público. Y es un costo que pagamos porque el peso del gasto público lo que genera es menor posibilidad de inversión privada y menor posibilidad de gasto privado. Esta realidad, cuando pensamos en el tipo de cambio, por ejemplo, o en el sistema de precios,
vemos en general a la inflación como un distorsionador del sistema de precios. Pero el gasto público es un gran distorsionador del esquema de precios. ¿Por qué? Porque si el gasto público es el 50% del PBI, quiere decir que ese gasto público influye de una manera determinante sobre todo el sistema de precios. Y funciona como algo que los economistas llaman el Dutch disease o la enfermedad holandesa. Esto es que el gasto público, al comprar mucho servicio, por ejemplo, al contratar mucha gente, genera una distorsión en el costo salarial que hace que el sector privado no sea competitivo con respecto al resto del mundo. Sí, ¿no? Y el hecho de tener un gasto tan elevado que necesita algún modo de financiamiento, sea con impuesto inflacionario o cualquier otro impuesto, implica básicamente que el sector privado se queda sin recursos para consumir y sobre todo ahorrar. Y ahí es donde aparece el concepto ese de crowding out con el sector privado. Exacto. El sector privado no tiene el ahorro necesario para financiar sus proyectos de inversión. Es lo que le pasa normalmente al sector privado cuando los bancos deciden prestarle al gobierno. Le prestan plata al gobierno porque le da una mejor tasa de interés, le conviene lo que le pide el gobierno y se terminó el sistema financiero en nuestro país. Un problema que no viene de 1 o 2 años. El sistema financiero argentino hoy es el 0.1%, es el 0.1% del PBI. Es decir, es más chico que el sistema financiero de Haití, para que se den cuenta. De hecho, cuando uno habla con países cercanos, Brasil, Uruguay, en alguna charla que hemos tenido, no creen ese dato del 1%, no lo pueden entender. Uno le muestra los números y dicen, pero ¿cómo funciona la economía? Y bueno, el problema que tenemos es que el Estado absorbe todos esos recursos y el sector privado no tiene. Entonces, la reducción del gasto tiene que ir acompañada con una reducción de impuestos y esos impuestos liberar recursos para que el sector privado pueda empezar a pensar en proyectos de financiamiento. Por eso la ley bases daría un sustento a esto, de decir, bueno, continuamos por esta senda y es importante para el futuro de nuestro país. Ahora, que esto no va a ser inmediato, no vamos a ver un efecto inmediato, un boom que nosotros podemos decir si estamos volando. El sector privado de la Argentina es un milagro. Sí. Realmente que exista el sector privado de la Argentina es un milagro, porque no tiene fuentes de financiamiento, porque no tiene rentabilidad si funciona pagando todos los impuestos que le dan. Uno de los temas que se discutía con el RIGI, ahora en la ley bases, era por qué hay que darle estos beneficios al sector privado externo. Y uno dice, ¿qué argentino tiene hoy $200 millones para venir a invertir en nuestro país? Y además, conociendo nuestro país, va a querer hacerlo. Entonces, no tenemos el tamaño de financiamiento necesario para poner esa plata en un sector. Conoce la historia de nuestro país mejor que alguien de afuera. Entonces... a ver, estamos todos de acuerdo que la idea, el ideal sería que el RIGI funcionara para todo el mundo. Exactamente. Es decir, sí. lo lógico, lo razonable, lo esperable es que Argentina tenga un sistema impositivo razonable, racional, para todo el mundo igual. Eso es lo esperable, eso es lo lógico. Ahora, ¿cuál es el problema? El argentino ya se adaptó a este sistema kafkiano. El argentino sabe lo que tiene que evadir, sabe lo que no paga, sabe lo que tiene que pagar en efectivo, va a comprar y dice, cuando va a comprar una torta, le dicen, tenés 15% si pagás en efectivo, y se saca sus 20 billetes de 1.000 y paga con los 20 billetes de 1.000 y ni discute, ni ningún problema. El extranjero, y sobre todo la multinacional, sobre todo el extranjero grande, tiene una cantidad de reglas de su país que no le permiten funcionar bajo el esquema del sistema argentino. Que repito, el sistema argentino es el maravilloso sistema donde todo está prohibido y todo está permitido a la vez. Es decir, todas las leyes, si el argentino tuviera que cumplir todas las leyes que tiene que cumplir, tiene que suicidarse. Entonces, frente a esta regla de hierro, claramente es realista y funciona. Es como decía Mirabeau durante la época de la Revolución Francesa. El problema siempre es la subitanidad del tránsito. Es decir, tenemos un sistema que sabemos que no funciona,
que sabemos que no anda, que sabemos que no nos gusta, pero es nuestro, lo conocemos, podemos funcionar en él. Tenemos otro sistema que es el que admiramos, que es el que queremos, que es el que nos gustaría tener, pero nos da miedo. ¿Y cómo pasamos de esa situación de no competitividad, de estar entre los 5 países más cerrados del mundo, a salir a competir con el mundo? No, ahí está el punto. Ese es el temor que tiene Ese mucho es el argentino tema, de decir, bueno, y es razonable, tenemos que y es salir. muy Y razonable. por eso dije, hay mucha Lo que gente que pasa se también es acostumbró que y le hoy- cuesta salir ahora de esto. Claro, y hoy tenemos muchos costos, o sea, muchos costos de transacción y de desgaste de las personas tratando, y las empresas, personas físicas y jurídicas o humanas y jurídicas, buscando soluciones o cómo deben actuar para tratar de pagar la menor cantidad de impuestos para poder reinvertir ese dinero a veces que ganan o en las empresas o mismo personas individuales. Entonces, todo ese desgaste, si tuviéramos una reforma fiscal o un esquema fiscal en el país que fuese mucho más fácil de entender, que no necesitáramos tantos contadores, quizás de forma personal. Contadores y abogados, van todos juntos. Y abogados, exactamente, pero todo eso son costos de transacción que nos terminan generando una ineficiencia en la productividad que tenemos. Entonces, me parece como que está bueno también replantearse, bueno, sería ideal que tengamos un esquema de impuestos que llegue a todos, pero que baje mucho más esa presión fiscal, porque en definitiva, aquellas personas, siempre que hablo de personas físicas, humanas y jurídicas, las empresas, que no, digamos que de alguna manera, un poco lo que decías, Carlos, las extranjeras, que sí o sí van a cumplir con los reglamentos, o sea, los que no están dispuestos, los que no pueden operar si no están bajo las normas del país al que vienen a invertir. Si no pueden operar al 100% bajo las normas legales, no van a invertir, y si operar al 100% implica que pierdan dinero, tampoco van a invertir, entonces nos perdemos una oportunidad enorme de generar empleo genuino. Sí, y además lo que se puede hacer es esto, es decir, empezar diciendo, miren, las empresas que tienen sus reglas internacionales, que tienen sus estándares de primer mundo, tienen estos beneficios. Y estos beneficios después se los vamos ampliando a los otros sectores cuando otros sectores empiecen a sumarse a estos estándares. Pero si no tienen los estándares, y la verdad es que es muy difícil dar beneficios fiscales cuando todos sabemos que van a querer estar en el mejor de los dos mundos, es decir, van a querer los beneficios del RIGI y además no pagar impuestos. Claro. Bueno, ahí sería ideal tener un esquema más de impuesto al ingreso general, que el mix de impuestos que tenemos hoy, que no se sabe muy bien dónde te conviene estar, porque dependiendo qué categoría sos, te conviene una cosa a la otra. Hoy no tiene sentido que sea así. Si fuese un impuesto al ingreso, sería mucho más progresivo lo que hoy llamamos impuesto a las ganancias, que conceptualmente es el mejor impuesto de todos, porque es el que tiene una visión más progresista de cuanto más ganás, bueno, más aportás también. El impuesto inflacionario, o sea, si no establecemos un esquema fiscal que sea quizás justo o progresista en función de los ingresos, terminamos teniendo ese impuesto inflacionario que es regresivo, o sea, cuanto menos tiene una persona o un hogar, una empresa, más aporta en términos relativos en función de sus ingresos. Cuando estamos hablando de personas, implica que está destinando ingreso que tiene que destinarse a alimentación, a cuestiones básicas, a pagarle al Estado ese financiamiento de gasto que no puede cubrir por otra vía. Y hablemos ahora un poquito del otro punto de la ley base, es decir, de las privatizaciones. Era bastante humilde el proyecto de privatizaciones, tenía correo. El que quedó. Tenía correo, Sí. tenía Aerolíneas Argentinas, tenía Telam. RTA. Telam, estaba ahí adentro. Sí, RTA, que tenía todo Radio y Televisión Argentina, y nada más. ¿Qué otra cosa más tenía? Belgrano Cargas. Bueno, Belgrano Cargas, ponele, qué sé yo, bastante Otro me quedó, no. poco importante. Ahora, fíjense ustedes lo que quedó. Aerolínea. Una aerolínea que si el Estado no la financia, se funde.
y que además no de manera barata, es decir, no sé cuánto. A Banco Nación. Banco Ahí Nación. estaba el otro importante. Fíjense ustedes, las 4 cosas, ninguna de esas 4 cosas son rol del Estado. RTA, que el Estado tenga medios no solo es gravoso desde el punto de vista del gasto, es decir, cuesta plata, sino que además es peligroso desde el punto de vista de la democracia, porque genera que quien gana una elección tiene una ventaja de control de medios sobre el resto. Es decir, y hemos vivido eso. A utilizar esos medios de comunicación para su beneficio. Incentivo. A ver, lo hemos vivido durante 10 años ese tema. No entiendo cómo quienes lo han sufrido desde la oposición hoy no se dan cuenta de la necesidad imperiosa que tiene una democracia sana de sacarle al Estado el manejo de los medios. Hablan de los medios concentrados. No hay medio más concentrado que los medios estatales. Los maneja el presidente. Imagínense. Sí, Ahora, si fuera totalmente privado, sí, probablemente habría un medio que tiene la mayor cantidad de market share, pero estaría en competencia con los otros. Y lo estamos viendo, es decir, las radios van cambiando su participación de mercado, la televisión va cambiando su participación de mercado, e incluso los nuevos medios hoy se están comiendo a los medios tradicionales. Estamos con medios estatales que además son viejos y que además son caros. Al final estamos pagando a periodistas viejos, caros y que la gente no escucha. Es algo increíble con respecto a RTA. Aun cuando fueran jóvenes y nuevos, estarías pagando por algo que podría hacerlo el sector privado. Sí, estamos de acuerdo, pero además de eso son viejos, malos y caros. Bueno. ¿Entendés? Los pagamos todos. Vamos. El tema es también en qué queremos priorizar ese gasto, porque si estamos teniendo problemas estructurales en toda la economía, a nivel general o en números puntuales, hay tanta pobreza, o sea, tenemos casi, o sea, del 60% de los niños tocando la línea de pobreza, entonces, o debajo de esa línea de pobreza. Entonces tenemos una situación muy crítica a nivel país como para estar destinando recursos. Bueno, parece que el Congreso prefiere tener una aerolínea, prefiere pagar medios, prefiere tener el Belgrano Cargas y tener el Banco Nación a ocuparse de la pobreza, evidentemente. Exactamente, son gastos caros y además que terminan financiando, o sea, sectores que pueden pagar un sistema de medios o que pueden pagar el transporte, o sea, quizás lo ideal sería que el Estado pueda encontrar una sinergia con el sector privado para que haya rutas, por ejemplo, en el interior del país, que no sean tan rentables, pero que el Estado de alguna manera... Pero todas estas explicaciones son buenas, pero escúchame una cosa, la aerolínea claramente no es un producto para los pobres. Es decir, yendo al mensaje de Milei, la aerolínea claramente es un producto de la casta. ¿Quiénes se benefician con una aerolínea estatal? Los que consigan transporte a través de esa aerolínea más baratos. ¿Quiénes son? La política. Nunca va a ser el privado. ¿Y quién otro se beneficia? El empleado de la aerolínea. Tiene 4 o 5 veces más empleados aerolíneas argentinas que cualquier aerolínea del resto del mundo. Una cosa totalmente ridícula que no resiste el análisis. No, y menos en una situación, como decía Emi recién, con tantos problemas estructurales en nuestro país, estar destinando recursos a algo que no está generando una disminución de algún costo para poder generar más recursos a futuro en nuestro país. Ni siquiera es que estás utilizándolo en rutas que puedan abaratar el costo logístico o en puertos que puedan abaratar el costo logístico. Y uno podría decir, bueno, a ver, dejemos que quiebre, que vaya, que funcione, que quiebre. No, el Congreso puso una ley en la cual el Estado está obligado a financiar el déficit de aerolínea. Es decir, si su management, si su gerencia lo administra mal, si sus empleados tienen beneficios encima y dan déficit,
el Estado, es decir, la gente, está obligada a financiar ese mal resultado. Acá es donde entra la parte política a afectar cualquier concepto económico o teoría económica, donde uno puede decir por esto se tendría que hacer esto, pero la parte política empieza a establecer sus acuerdos y bueno, esto no se toca, esto no se hace, esto no se modifica. Sí, digo, políticos, pueden estar sindicatos, personas comunes, donde se ponen de acuerdo y terminan haciendo un conjunto de trabas a un modelo que entonces empieza a empantanarse por estos impedimentos. Y ese temor se ve también en el mercado, ¿sí? Lo llevo un poquito más allá. En estas últimas semanas, esa suba del dólar, esa suba nuevamente del riesgo país, ese temor en el mercado financiero, tiene que ver con esto, porque se dilata la salida de la ley bases, se ven las trabas que van poniendo distintos legisladores, y todo tiene que ver con el no cambio. Con el no querer modificar algo que está intentando el gobierno modificarlo. Cada medida que se logra hacia el lado del cambio hace bajar el riesgo país. Cada medida de resistencia de la política a ese cambio hace subir el riesgo país. Sí, de hecho, en el último mes y medio, si no vi mal el gráfico que había presentado antes de ayer, se ve una vuelta hacia arriba del riesgo país, importante porque había llegado a bajar a 1200, estaban queriendo quebrar los 1200 y de repente hemos vuelto al 1300, 1400. Y claramente tiene que ver con esto. Se dilata en el Congreso la intención del cambio. Por eso. Claro, para mí el ejemplo más típico de todo esto fue el gobierno de Macri después de las piedras del Congreso en diciembre del 17. Es decir, ahí se empezó a empantanar el gobierno de Macri. Justamente cuando el inversor se dio cuenta o se dio cuenta o llegó a la conclusión, equivocado o no, llegó a la conclusión de que el cambio no se iba a realizar. En ese momento empezó a retirarse. Error no forzado interno del gobierno. Es muy probable. Además de lo que pudiera ver políticamente al frente. Sí. Internamente, por ciertas decisiones que hubieron de política que... Llegó a la conclusión de que Argentina era inviable. Entonces, cuando vos llegás a la conclusión de que algo es inviable, te retirás. No vale la pena pelear esa batalla. Yo creo que tenemos como una batalla, digamos, a nivel social estamos embadurnados de lo ideológico, mucho más de lo pragmático, ¿no? O sea, en economía no es que hay una conceptualización de, no, las privatizaciones son buenas o malas, pero lo que sí está claro es que el Estado no puede cubrir o no debería cubrir con plata que no tiene, digamos, que lo termina haciendo vía impuesto inflacionario, servicios o bienes que en definitiva el privado los puede cubrir. Y si hay algún interés social detrás de cierta parte de ese servicio, bueno, puede hacer algún programa, alguna prestación mixta o algún tipo de intervención en las concesiones, pero la ineficiencia del Estado termina haciendo que estemos gastando más dinero en servicios que ni siquiera son para los pobres. Sí. Pero vos estás haciendo un análisis de vuelta muy ideológico y muy naif. Mi enfoque... mi punto de vista es mucho más práctico. Acá hay un montón de gente que no le conviene el cambio. Eso seguro. ¿Entendés? Es decir, a Viró y a los sindicalistas de aerolíneas argentinas no les conviene el cambio, no lo quieren al cambio, no quieren una aerolínea que funcione. Ellos necesitan una aerolínea que no funcione, porque una aerolínea que no funcione es una aerolínea que el Estado financia. Entonces no la quieren funcionando. ¿Sabes qué les encantaría? Les encantaría ser Astillero Río Santiago. Es decir, una empresa que durante los últimos 20 años no fabricó nada y mantuvo 500 empleados. Bueno, por eso, pero a lo que voy es como no hay una... Lo que estoy tratando de llevar es que no es que, o por lo menos a título personal, no es... para mí no hay una posición a favor o en contra de que si privatice una empresa pública o no. Si funciona bien, perfecto. O sea, está buenísimo. Pero a ver. No aprendimos en los últimos 70 años. Eso te iba a decir. En Argentina, con la historia que tenemos, es muy difícil pensar en una empresa pública, porque sabemos lo que sucede después
Cuando un gobierno intenta hacerla eficiente, cambia el gobierno y automáticamente los objetivos son otros, intereses son otros y Pero se terminó por la idea. definición una empresa pública no puede ser eficiente. Es más, el rol de la empresa pública, además de ser un competidor desleal, porque al no tener fin de lucro hace más ineficiente a todo el sector. Porque es un ¿Hay algún ejemplo en Alemania y en Francia de empresas de servicios públicos que eran agua, y no me acuerdo si era en energía, que competían, pero sin un beneficio? La empresa estatal tenía un management privado diferente al Estado. Te lo entiendo. ¿Cuál es el beneficio público de tener una empresa, valga la redundancia, pública, si esa empresa va a funcionar como una empresa privada? En el caso de Alemania no sé cuál era el beneficio. En el caso de Francia tenía que ver con una cuestión más, me parece, ideológica que económica. Que es lo que en definitiva está en el fondo, porque es una cuestión de empresa estatal. Si la empresa pública va a funcionar como una empresa privada, deja que lo hagan los privados. ¿Para qué vas a gastar plata vos en eso? Y bueno, concéntrate en lo que son los bienes públicos. Ahora. No, y el problema no es gastar plata en eso. O sea, que no funcione y que haya que financiar el que no funcione. No, pero que además no funciona, es algo increíble. Es decir, en 70, en 80, en 90 años de empresas públicas en la Argentina, ¿cuántas empresas públicas han funcionado? Ninguna. Bueno, es que ahí entra de nuevo la ideología y la política. ¿Cómo han logrado convencer a la gente de que siendo público es bueno, siendo privado es malo? Y mucha gente se ha convencido de eso. Aun cuando no entienda si funciona o no funciona, aun cuando le pongas los datos, esto es público, funciona. Sí, esto esto es privado, es malo. Yo creo que hay mucho trabajo y por supuesto hay un marketing emocional. Es decir, comparar Aerolíneas Argentinas con la selección argentina es un marketing emocional, no hay duda de eso. Es decir, uno siente que esta es mi aerolínea y que estoy jugando mi partido en el campeonato de las aerolíneas. Ahora, ¿entendés? Esa aerolínea hoy es Yupanqui, no es una selección. Hoy no clasifica ni en la Copa América. No, claro, no existe. No existe. Es la peor aerolínea del mundo. Bueno, pero eso es una cuestión, por eso te digo, hay una cuestión ideológica muy fuerte. O sea, uno lo ve cuando da clases en la facultad, uno ve a los chicos que llegan del colegio con cierta ideología ya metida, por qué estás en contra o a favor del sector privado, o por qué no querés al sector privado de afuera, sea externo o nacional, y empiezan, no, porque lo público es mejor, porque nos ayuda a todos, nos da todo. Un convencimiento sin un dato que refuerce eso, cuando uno dice, bueno, pero hay ciertos datos que demuestran lo contrario. Y bueno, no, en realidad habría que ver, empiezan a analizar y ahí es como que empiezan a abrir los ojos. Pero mientras tanto es como que siempre han creído lo mismo. Si es nacional es bueno, si le estás pagando el pasaje a un montón de gente para que vos no puedas viajar. Tan sencillo como eso. Sí, pero hay gente que ni siquiera aunque le digas eso te capta la idea. Los que vivimos en el interior estamos un poco, somos rehenes de toda esta discusión de si tiene que ser estatal o privado, y la realidad es que el sistema privado a nosotros nos permitiría tener más competencia, quizás una reducción de precios, incluso si las empresas fuesen eficientes en su administración de recursos. Entonces hoy, por ejemplo, yo soy de Bahía Blanca, pero sé que le pasa esto al que vive en Tucumán, al que vive en Tierra del Fuego, en todos los puntos del país, que la oferta de vuelos, por ejemplo, bajó, las frecuencias, no hay competencia de empresas. Todo eso creo que nos ha perjudicado en definitiva a los consumidores más que mejorado, y encima se financia con impuesto inflacionario porque hoy no hay recursos suficientes para bancar ese déficit. Sí, es decir, en la Argentina el más pobre le paga el pasaje al más rico. Es absolutamente neurótico, pero es lo que está pasando. Y lo peor es que el rico, en su psicopatía, le dice al pobre que esto es porque Aerolíneas es de todos. Y él nunca ha podido viajar en avión. Es algo realmente es de un cinismo pocas veces visto.
Es decir, Bueno, no sé si pocas veces visto en nuestro país. Tenemos No, una historia de bueno. cinismo de muchas décadas. sin duda. Bueno, No sé si es pocas pero veces eso, yo visto. creo que eso también explica mucho a Milei, porque la gente se está dando cuenta de que esto es así. Sí, sí, por eso entiendo que estos son pequeños pasos para el cambio, aunque falta bastante y es tratar de transitar lo que queda este año, hasta el año que viene. A ver si empieza a sumarse más gente que comprenda la necesidad de un cambio real y dejar de trabar en el Congreso tantas modificaciones o leyes o desregulaciones, porque en definitiva todo esto tiene que ver con regulaciones donde está el Estado regulando, regulando y poniendo trabas. Fue lo mismo Sí. en el alquiler de otro tema, alquiler de vivienda, por ejemplo, y departamentos, donde empezó a regularse y desapareció la oferta. Ahora apareció la idea de, bueno, se desregula y empezó a aparecer de nuevo la oferta. Bueno, No, todo a va ver, interviniendo. cosa muy, muy simpática el otro día hablaba de esto con una compañera de trabajo y me decía, no, me hicieron hacer, me dice así, mi contrato de alquiler en dólares. Entonces yo le digo, bueno, ganaste plata. Sí, hasta ahora me va muy bien. Yo pensé que me iba mal, pero me está yendo bárbaro. Claro, porque lo hizo. Con el dólar a principio de año, con el dólar a 1.300 y pico, y el dólar está a 1.300 y pico. Por lo tanto, ella casi no aumentó desde diciembre hasta acá su alquiler. Claro. Y fue un alquiler libre, contratado por su propia decisión, sin ningún tipo de regulación, sin ninguna ley de alquileres, como ella lo entendió y su locador lo entendió, y salió bárbaro. Es cierto, obviamente, que mañana podemos tener una crisis terminal y esto puede Sí. tener alguna coyuntura mala, sin duda. Pero ahí siempre existe la posibilidad de que el que no puede pagar se junte amigablemente con el dueño del departamento y le diga, mira, financiámelo, vemos cómo, porque al otro tampoco le conviene que desaparezca su inquilino No, si tal su cual. inquilino es bueno. Sí. No, y mismo si hay tanta incertidumbre con la actualización que se puede tener y con el plazo del contrato, termina restringiendo la oferta como pasó, y los que alquilamos terminamos teniendo también un valor de entrada a los alquileres carísimo, porque después se le va diluyendo también entonces al dueño. Entonces termina siendo poco conveniente para las dos partes. Sí, sí, bueno, el Estado quiere arreglar un problema que creó el Estado Generando y otro problema. arma otro problema, exactamente. Y termina siendo peor. ¿Qué? Y los costos siguen aumentando para todos. Bueno, por Así eso es. la idea es tratar de ir desregulando esto y esa era la intención que tenía el gobierno o que tiene con la ley bases, con la idea de empezar a privatizar empresas y sacarse de encima un costo Bueno, innecesario. les tiro un dato ahí del tema de las privatizaciones. O sea, en el último año ya, o sea, se supera más de 1% del PBI lo que financia el Tesoro a las empresas públicas. Es un montón de plata que podría ir destinada realmente, no sé, a prioridades como pueden ser escuelas, a hospitales, otro tipo de... En los primeros de 5 gasto. meses el gobierno ha logrado un superávit fiscal acumulado del 1,2%. O sea que este 1 extra traería, si lograran privatizarse, estaríamos 2 arriba. Lo cual implicaría de algún modo poder reducir impuestos. Y si el Estado sacara encima todas sus empresas, sería casi un 2,5%. Más. Todas sus empresas públicas que podría Que privatizar, podría privatizar o entre las que concesionar. O sea, estaríamos en casi 3 puntos, 3 puntos y estaríamos medio. casi en 3 puntos del PBI. Si achicara el tema ANSES son 13 puntos del PBI, casi 14, de los cuales 3 puntos del PBI son gastos no prestacionales, es decir, son salarios, alquileres para administrar las jubilaciones. ¿Correcto? Si bajara eso, podríamos tener otro punto y otros 2 puntos más del PBI de baja de gasto. Y todo eso podría venir en baja de impuestos a la gente. Directamente. Bueno, esto veremos si pueden hacer estos cambios en lo que queda del año y el año que viene. Y Para ver de ir reduciendo. es la este reforma del Estado que hay que hacer. Es decir, el gasto público debería bajar por debajo del 30% del PBI. Debería Sí. bajar 10 puntos. Hay
el gobierno hasta dónde puede llegar nacional y después cómo impacta o cómo hacen el gobierno para que las provincias se vean obligadas en algún punto a empezar a reducir su gasto. Porque dentro de ese consolidado hay un porcentaje importante que corresponde a provincias. Yo creo que lo primero que debería hacer el gobierno es no dar transferencias discrecionales. Bueno, eso debería Una de las tender a eliminarnos directamente. Claro. cosas que en esta reforma fiscal también tienen como un incentivo los gobernadores con el tema de ganancias. Entonces, también hay un apoyo de parte de la No, gente. el interés, la coparticipación que le ha generado un interés para los gobernadores, porque los gobernadores van a recaudar con este cambio, obviamente. Sí, ahí no está claro por qué los gobernadores no logran internamente el apoyo a la reforma fiscal. Tiene que ver con... Una cuestión política que sí, va y viene. Porque yo te diría que la principal bandera de la CGT ha sido este tema de que no... de que el salario no es ganancia. Cosa que es totalmente cierta, pero que no aplica al impuesto, porque el impuesto a la cuarta categoría en realidad no es un impuesto a las ganancias, es lo que los americanos llaman un impuesto al ingreso. podrían, bueno, cambiar el nombre, como habían dicho, cambiar Claro. el impuesto al ingreso y listo, y empezar a modificar. Que es un impuesto que existe en todo el mundo, que no es a las ganancias, que es al ingreso, porque el impuesto a las ganancias, que en la Argentina llama a las ganancias, era el impuesto a las rentas originales o el income tax, el impuesto al ingreso norteamericano. Sí, Ahora, para mí es un impuesto que tiene mucho más sentido que los impuestos regresivos. sin duda. Ahora, es muy simpático el argentino que quiere un Estado grande y quiere impuestos bajos. Entonces, la conclusión de eso es tener una inflación alta y una pobreza grande. Sí, y poco crecimiento económico también. O Claro, pero porque querés lo irreal. Sí, pasa que ahí vuelvo a un punto original. Hay una falta de educación, conceptos claves económicos y financieros para entender esto. Vos estás pidiendo que sea un Estado grande, que dé un montón de cosas, pero al mismo tiempo no querés pagar por eso, y al mismo tiempo no querés que haya gente pobre, y al mismo tiempo querés que la economía funcione, y es como un contrasentido en todo lo que estás pidiendo. Claro. Es el viejo chiste soviético que decía, el gobierno hace como que me paga y yo hago como que trabajo. Claro. Es decir, todos decimos que las cosas pasan y en realidad no pasan. Que es de vuelta a la historia de la Argentina. El país donde todo está prohibido y todo está permitido a la vez. Eso sí. Yo creo que como conclusión un poco es pensar cuáles son los incentivos, ¿no? Tanto para todos los tipos de impuestos que hay y para la privatización de las empresas. Los incentivos terminan gobernando el por qué hay intereses de un lado o del otro. Y no existe, o sea, poder tener buenos salarios del Estado, pero dando un servicio que lo podría estar prestando el sector privado, pero financiado por emisión. No, y además, en definitiva, en el corto plazo, lo que le das a alguien siempre se lo está sacando a otro. Eso es así. Y los dos son argentinos. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Ya no hay un italiano que compra bonos argentinos y permite que le saquemos la plata a ellos. Ellos ya no la ponen. Por eso se necesita el RIE y ahí estamos de vuelta con ese tema. Que ya han aprendido después de tantos años de haber puesto plata y haber perdido plata, dicen en Argentina, hasta que las cosas no se ven estables por un tiempo largo, no pongamos plata. Exactamente. De hecho, yo creo que el gobierno tenía inicialmente la intención cuando comenzó, o creía que iba a conseguir algo de financiamiento, porque venían con la idea de cambio, pero el tema es, ¿ese cambio era sostenible? ¿Es un cambio real? ¿Es un cambio que se va a poder realizar en poco tiempo? ¿Va a llevar mucho tiempo? No. ¿Va a tener apoyo político? No, entonces esa idea de financiamiento que muchos creíamos que había por detrás de Caputo no llegó nunca a No, aparecer. el inversor trata a la Argentina ya como un drogadicto sin posibilidades de rehabilitación. Entonces, Claro, y espera que primero Argentina dé pruebas de que puede llegar a comportarse como un país serio. una vez que dé pruebas, que las mantenga.
a esa No, prueba no, un tiempo no, largo. pero que dé prueba significa eso. Es decir, vos imaginate que tenés un hermano, un primo que tiene un problema de alcohol. Es decir, esa persona tiene que de entrada vos le decís, te dice, no, no voy a volver a tomar. Y vos le crees. A la semana, cuando lo ves borracho, cuando te desapareció y no volvió a la casa, o cuando pasó algo, te asustaste, te angustiaste, te amargaste, estás, y cuando vuelve te dice, no va a pasar más. Entonces, ¿qué empezás a hacer? Empezás a controlar el horario, empezás a ver qué pasa, no le das plata, empezás a tratarlo como un niño, como alguien que no tiene la capacidad de funcionar como una persona adulta. Argentina está en esa situación. A Argentina nadie le va a dar un peso porque sienten que no lo va a gastar bien. No lo va a gastar bien. Por eso, esta idea de la ley base de aprobarla sería un primer paso, después ver cuánto tiempo se sostiene. Uno esperaría que se sostenga, digamos, en el tiempo sin ningún problema, pero ver que la oposición no quiera poner alguna traba con alguna nueva ley en el Congreso que vaya en contra de lo que se ha ido reformando, y esa es parte de esas pruebas que piden afuera como para decir, bueno, esto es creíble. En la época de Menem, se decía que la Argentina, que Menem conseguía cosas, reformas, a fuerza de crisis. Es decir, cuando había una crisis podía llegar a sacar una reforma. Porque todo el Congreso estaba empacado en no dejar pasar ninguna reforma. Entonces, con el efecto tequila consiguió alguna reforma, porque había una crisis. Y si no se sostenía la crisis, y si no se superaba la crisis, Argentina volvía para atrás. Entonces permitía alguna reforma porque, digamos, la casta, que también existía en aquella época, se resistía a los cambios. Entonces, toda esa situación ya la hemos visto en la Argentina. Las reformas son difíciles, las reformas son complicadas. La casta es un concepto amplio. Muy amplio. No solamente intervienen políticos. No. Intervienen... Para mí es políticos, empresarios prebendarios, sin duda, empresarios que viven del Estado y que viven de los privilegios del Estado. No hay duda de eso. Y nichos de trabajadores privilegiados. Ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Relacionados con sindicatos. Obviamente, pues esos son nichos de trabajadores privilegiados. Es decir, no es el tipo que hace changas y trabaja en negro. Eso no lo cuida nadie. No tiene a nadie. No tiene a nadie. Ese tipo vive... Apareció hace un tiempo un grupo también que estaba en ese sector teóricamente ayudando, pero se hacía su propio negocio. Obviamente. No ayudaba nada a los pobres. Yo creo que las reformas estructurales, tanto fiscal como de privatizaciones, son más necesarias para aquellos que no están representados, que son los más pobres de la economía. Pero por supuesto, no hay favor mayor que le podamos hacer a los pobres que de regular la economía, sin duda. Bueno, hemos llegado a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, perdón. Estamos en Yo ya seguí de largo. Esto fue Economía Criolla. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Son conversaciones de economías de la Universidad CAESE, del Observatorio para la Productividad y la Competitividad. Nos vemos dentro de 15 días, si Dios quiere. Gracias, Julio. Gracias, María Emilia. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Hasta luego a todos. Nos vemos. Suerte. Chau, chau. Chau, chau.